Buenos días, hermanos. Como veis, seguimos con los estudios sobre el libro de Apocalipsis. Y en el día de hoy vamos a estar estudiando sobre el séptimo sello, que se desarrolla en los capítulos 8, capítulo 9 y parte del capítulo 11. Hace unos días estaba viendo una conferencia de un experto en oratoria. Y esta persona decía que en un discurso en el cual hay un auditorio escuchando, los minutos en los cuales se presta más atención al orador son precisamente los primeros minutos de su intervención. Y a partir de los primeros minutos es como si la audiencia se fuera descolgando, fuera bajando la intensidad de la gente que está escuchando. Y curiosamente, decía este experto, en los primeros minutos de la mayoría de los discursos se emplean para decir vaguedades y decir cosas, y justo es el momento en el cual la gente está prestando más atención. Por eso yo he querido en esta mañana empezar por la conclusión. La conclusión de todo lo que vais a escuchar os la voy a dar ahora. Y luego podréis ir comprobando a través del mensaje si me estoy ciñendo a esta conclusión. ¿Y cuál es la conclusión que podemos sacar de este séptimo sello que Cristo abre? Pues la conclusión que sacamos es que nada ni nadie va a escapar al juicio de Dios. Él se toma muy en serio el pecado. Él se toma muy en serio nuestro pecado. Él se toma muy en serio nuestra desobediencia. Y si no aceptas la salvación que Él te brinda gratuitamente a través de la persona de Cristo Jesús, algún día, de forma inevitable, tendrás que afrontar personalmente el juicio y el castigo. No solo por haber pecado contra Dios, sino por haber rechazado la salvación que a Él tanto le ha costado a través de su Hijo Jesucristo. Y si tuviera que resumirlo en una expresión, diría, esto va en serio. Esto va en serio. Y como veréis a lo largo del estudio que vamos a hacer, veréis que si Dios se lo toma muy en serio. Vimos cómo a través de los 6 sellos anteriores se inician una serie de juicios contra la humanidad, un juicio que va creciendo en intensidad, que no solo sufre el hombre, sino que también experimenta las consecuencias de esos juicios la propia naturaleza, juicios sobre el pecado y sobre la desobediencia del hombre, pero juicio que viene acompañado también de la gracia, del amor y de la misericordia de Dios, que sigue estando disponible en este tiempo para todo pecador que se acerca a Cristo con un corazón arrepentido. Vimos también en el capítulo 7 como un grupo de siervos de Dios dan testimonio de que en Cristo hay salvación. Mirad, todo lo que vemos en Apocalipsis tiene que ver, o debemos verlo a la luz de uno de sus versículos, a mi juicio. Un versículo que anuncia que esta posibilidad de esperanza y de misericordia y de salvación algún día va a finalizar. Dice el versículo 20 del capítulo 22, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Mirad, cuando el Señor instituyó la Santa Cena, instituyó también la realidad de que va a ser algo por un tiempo limitado. Porque un día el Señor va a venir y va a establecer su juicio y va a ejercer su control y su reinado aquí en la tierra. Así que se acerca el día donde la posibilidad de arrepentirse, donde el tiempo de reconciliarnos con Dios va a finalizar
en donde ya no habrá posibilidad de salvación. El Señor viene. Ciertamente vengo en breve, dice el Señor. El capítulo 8 comienza con un versículo que es sobrecogedor, algo sin parangón en la Escritura. Os lo voy a poner en la pantalla. Y que sitúa a este séptimo sello en un contexto especial. Algo especial va a ocurrir porque no ha ocurrido hasta ahora. Dice el versículo 1 que cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Se hizo silencio. Esto no había ocurrido antes. Hasta ahora en el cielo había alabanza. Hasta ahora en el cielo había adoración. Hubo explicaciones, hubo truenos. Cuando se abrió el quinto sello, se oyeron las voces de los mártires. Cuando se abrió el sexto sello, Dios habló a través de un terremoto. Pero cuando se abre este séptimo sello, se hace un silencio absoluto. Un silencio que ni siquiera es interrumpido por la adoración celestial. Un silencio que ni siquiera es interrumpido por los ancianos que están delante del trono adorando al Dios de la gloria. Se hizo un silencio absoluto. Y sabes, ese silencio de alguna forma está expresando que algo va a ocurrir. Está generando la expectación de algo importante. El séptimo sello da lugar a 7 trompetas que van a sonar. Y cada una de esas trompetas están relacionadas con un juicio concreto que vamos a ver. Pero antes de que suenen esas trompetas, hay algo que interrumpe ese silencio que se ha generado en el cielo. Dice el versículo 3, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, que son las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y entonces hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Mirad, un incensario, que es un sitio donde se llena de incienso, era algo común dentro del culto a Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el sumo sacerdote, cuando entraba una vez al año en el lugar santísimo, llevaba un incensario que había sido encendido con el fuego del altar del sacrificio. Y la labor y la misión de esto era producir un olor grato a Jehová, un olor agradable que ascendía hasta el cielo. En esta ocasión, como veis, el incienso es añadido a las oraciones de los santos, de tal forma que las oraciones de los santos, que no es más ni menos que cada uno de nosotros, las oraciones de los santos suben como un olor grato para el Señor. Son oraciones que son recibidas y que son contestadas. Más aún cuando además son oraciones que tienen en cuenta el modelo que Cristo nos dejó en el Padre Nuestro. Un modelo que, como sabéis, expresa obediencia a Dios y expresa también la necesidad de que el Señor venga e instaure su reino. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Los creyentes debemos clamar al Señor para que establezca su reino en la tierra, para que venga en su segunda venida y establezca su reino de tal forma que la obediencia que se produce en el cielo también sea una realidad en esta sociedad y en esta tierra, algo que no está ocurriendo, como sabéis, a día de hoy. Pero, hermanos, llegará el día donde el Señor venga y establecerá su reino, y entonces habrá obediencia así en la tierra como en el cielo. Las oraciones, cuando están alineadas con la voluntad de Dios, son algo muy importantes para Él. Y en este caso son el medio por el cual Dios inicia estos juicios de las 7 trompetas.
Mirad, a la hora de estudiar estos juicios, como veremos, juicios que tienen que ver con la naturaleza, con el cosmos, también con las huestes satánicas, uno es tentado a empezar enseguida a identificar cosas que nos pasan a día de hoy con estos juicios. Bueno, es un ejercicio que podemos hacer, pero que no tenemos una certeza como para asegurarlo. Podemos pensar, por ejemplo, en el cambio climático, podemos pensar en la deforestación o en los grandes incendios, en las guerras. Podemos pensar, por ejemplo, en pandemias como ha sido el COVID. Pero mirad, estos juicios que vamos a ver ahora son juicios que no están relacionados con el mal uso del hombre de las cosas que hay en la naturaleza. No están relacionados o no son provocados por culpa de lo que nosotros hacemos mal, sino que son acciones directas de Dios castigando al ser humano por su desobediencia y por darle la espalda. Es inevitable cuando vemos estos juicios pensar en juicios que están registrados en la Escritura, que es, por ejemplo, las plagas de Egipto, ¿verdad? Todos recordáis cómo aquellas plagas no fueron producto de una mala gestión ambiental de los egipcios o producto de casualidades o de cuestiones que podían ocurrir provocadas por el hombre, sino que fue la acción sobrenatural de Dios y soberana para castigar a un pueblo que había endurecido su corazón y que se negaba a obedecerle para liberar a su pueblo. Aquí también, en estos pasajes, nos encontramos con la acción soberana y sobrenatural de Dios, utilizando la naturaleza, el cosmos y también la vida de los seres humanos. Nos encontramos primero con 3 juicios que tienen que ver con el uso de la naturaleza. Dios usa la naturaleza para juzgar a la humanidad. Dice el versículo 7 que hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la tierra, toda la hierba verde. Mirad, no estamos ante un problema medioambiental como los que estamos viviendo hoy. Estamos hablando de que la tercera parte de los árboles de todo el globo terráqueo van a desaparecer y van a ser quemados. Y las consecuencias que esto va a tener para la vida de los seres humanos va a ser un impacto de gran magnitud. A veces vemos imágenes en televisión de los incendios en California, o en Australia, o en España, o en Portugal, ¿verdad? Son un clásico de todo el verano. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la destrucción de la masa forestal de 1/3 de todo el globo terráqueo. Es algo que tiene poca explicación, que no vamos a poder justificar con que alguien haya tirado una colilla o haya hecho una barbacoa en algún bosque. Es algo que está orientado a hacer pensar a cualquier ser humano que Dios está interviniendo y dando la oportunidad para el arrepentimiento. Será una destrucción que no podremos explicar con la meteorología, sino solamente con la acción sobrenatural y soberana de Dios. Segunda trompeta. Una gran montaña, ardiendo en fuego, fue precipitada al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Y de nuevo nos encontramos a Dios actuando sobre la naturaleza, como un gran mensaje de atención, de advertencia, de castigo por la desobediencia del hombre, que después de muchos siglos de testimonio, después de muchos siglos de haber sido anunciado el Evangelio, de haber sido anunciada la salvación en Cristo Jesús, se mantiene y persevera en la desobediencia. Egipto quedó emocionado cuando aquellas aguas se convirtieron en sangre. Pero estábamos hablando de una situación local concerniente a un país. Aquí estamos hablando de una tercera parte de la población mundial, de los océanos, de los mares, con toda la destrucción que aquí está anunciando. Consecuencias sanitarias,
consecuencias económicas, la destrucción de la tercera parte del tráfico marítimo, de lo que depende en gran parte de la economía mundial, la impresión de ver como la tercera parte de hombres y de personas, hombres y mujeres que están en esos barcos, también van a perecer. Sin duda alguna, esto tiene que ser una noticia de alcance mundial. Fijaos lo que ha pasado con este submarino que ha desaparecido visitando el Titanic. La repercusión ha sido mundial. Horas y horas de televisión, horas y horas de Internet. Imaginaos un acontecimiento como este, en el cual hay tal destrucción de tal magnitud. Tercera trompeta, que también tiene que ver con un juicio sobre la naturaleza. Cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Y como veis ahora, el juicio de Dios se descarga sobre los recursos hídricos, sobre los acuíferos. ¿Hay algo más importante para la vida de un ser humano que el agua? ¿Te puedes imaginar cómo va a ser la situación social que se va a vivir? Estábamos preocupados hace no muchos días cuando nuestros embalses iban bajando, ¿verdad? Y cuando empieza a haber restricciones, cuando nos cortan una hora el agua en casa, ya estamos agobiados y llenamos todos los depósitos que podemos llenar en agua, la bañera, garrafas. Imagínate la situación de que la tercera parte de los recursos naturales, ríos, lagos, pozos, acuíferos, se vuelve completamente inservible a nivel mundial. Dios no se toma a broma el pecado del hombre. Dios no se toma a broma la desobediencia o que vivamos de espaldas a Él. Porque como escuchábamos en esta mañana, Él es el Rey de la gloria. Él es el que está sentado en el trono que está sobre todos los tronos. Él es el que ha enviado a Cristo Jesús a ser clavado en una cruz y sufrir las consecuencias de nuestro pecado. ¿Crees que se va a tomar a broma nuestro pecado, nuestra desobediencia? Sin duda alguna que no. Cuarta trompeta. Y aquí vemos a Dios actuando a través del cosmos. Hemos visto 3 juicios en los que ha usado la naturaleza, pero aquí hay un juicio en el cual Él utiliza el cosmos. Dice que fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Es muy difícil detallar cómo va a ocurrir esto, ¿verdad? Pero lo que es indudable es que Dios va a actuar de una forma que nadie podrá explicar. No podremos decir, bueno, es que ha habido ahí un eclipse y entonces no. Vamos a poder constatar, y los científicos van a poder constatar, que algo le ha pasado al Sol y que automáticamente eso tiene consecuencias sobre los ciclos lunares, sobre la luz de la luna, sobre el reflejo en las estrellas. Ha pasado algo que antes no había pasado y que nadie puede explicar. Y que de nuevo es la señal de Dios pidiéndole al hombre que vuelva a Él, que se arrepienta de sus pecados y que deje de darle la espalda y deje de desobedecerle. Como veis en estas 4 trompetas que hemos hablado hasta ahora, la naturaleza y el cosmos están siendo usados como elementos de juicio
y también como elementos de muerte. Va a haber gente que va a perecer en estos juicios, y eso seguro que también va a ser algo que va a llamar la atención, que va a preocupar. Y sabéis, cuando creemos que la cosa no puede ir a peor, porque ya ha ido bastante mal, pues en la quinta trompeta Dios intensifica su juicio sobre la humanidad. Dice el capítulo 9 y versículo 1, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Bueno, por el contexto del versículo no estamos hablando de un asteroide, no estamos hablando de un qué, sino que más bien estamos hablando de un quién. Y entendemos que cuando habla de la estrella caída probablemente se está refiriendo a Satanás. Así que entendemos que Dios autoriza a Satanás a hacer algo para lo que necesita una llave, que las llaves, como sabéis, se usan para abrir. Y en este caso, abrir significa liberar las huestes satánicas que van a ser utilizadas también como medio de juicio para el hombre. Seguimos leyendo. Salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión. Y aquí vemos que el juicio esta vez va destinado a aquellos que no han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. Y fíjate en esas expresiones, se les mandó, les fue dado. Es decir, que en todo momento la soberanía de Dios está imperando en todos estos juicios y no pueden hacer nada que Dios no permita, que Dios no autorice. Su misión es provocar sufrimiento extremo a las personas que todavía no tienen a Cristo en su vida. El versículo 6 nos habla, todavía abunda más en algo que es tremendo. Dice, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Es decir, es tal el sufrimiento de los hombres que quieren acabar cuanto antes con ese tipo de vida. Pero Dios vetará la posibilidad de una muerte voluntaria. Vetará la posibilidad de que el daño llegue también hasta la muerte. Y algunos diréis, bueno, qué cruel está siendo Dios. Pero es que Dios sigue abriendo la puerta de la salvación a través de la gracia y a través de la fe en Cristo Jesús. Juan habla de langostas, probablemente para referirse a la multitud, la plaga, y habla también de escorpiones para darnos a entender el sufrimiento, el daño que van a provocar. Y solo imaginarnos esto nos parece algo terrible, ¿verdad? Y cuando creemos que no puede pasar nada más, nos encontramos con la sexta trompeta. Dice que el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Dios había puesto un veto sobre la muerte, pero ahora levanta ese veto y desata a 4 ángeles que llevan atados desde siempre, probablemente por su peligrosidad para el hombre, por su capacidad de hacer daño, y son desatados para liderar a un ejército que van a liderar la muerte de 1/3 de la población mundial. Acordaos que son aquellos que no son creyentes. Una población probablemente ya muy diezmada por los juicios anteriores. Y vosotros diréis, es imposible que ante esa situación
la gente no clame a Dios. Es imposible que después de 6 juicios la gente no se dé cuenta de que hay que volver a Dios. Esta fue la respuesta de la humanidad, o será la respuesta de la humanidad ante los juicios de Dios. Versículo 20. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. No se arrepintieron, a pesar de los gravísimos juicios de Dios, a pesar de una y otra vez ver que están ocurriendo cosas que han sido anunciadas en la Escritura y que por tanto ellos pueden comprobar que fueron profetizadas, que esto no es algo que ocurre por casualidad, sino que fueron anunciadas muchísimos años antes. Ni siquiera eso, está en la incredulidad, que ni siquiera eso hará que la gente vuelva a Dios. El anticristo seguramente estará haciendo su papel de seguir engañando a la humanidad, de desviar el foco de la atención, quizá dando explicaciones razonables para todo lo que está pasando, o quizá poniendo la atención de la gente en alguien que no sea Dios para poder salvarse y para poder solventar todo esto. Llegamos a la 7ª trompeta. Capítulo 11 y versículo 15. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos. Mira, los reinos de esta tierra no pertenecen a Satanás. Los reinos de esta tierra pertenecen al Señor Jesucristo. Y llegará el día en el que Él impondrá su orden y su autoridad, instaurando su reino en la tierra, para que se haga su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Sigue diciendo el texto: los ancianos que estaban delante del trono proclaman: te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que eres y eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los grandes y pequeños, y destruir a los que destruyen la tierra. Se acerca el tiempo del juicio de Dios también para los muertos, para aquellos que se han muerto sin dar un paso de fe, sin reconocer a Jesús como el Señor de sus vidas. Ellos también van a ser juzgados. Por eso os decía al principio que nada ni nadie va a escapar al juicio de Dios. Se acerca también el tiempo del galardón para la Iglesia, para aquellos que hemos confiado en Cristo Jesús. Quiero terminar con 5 verdades o 5 lecciones para nosotros, como hemos visto. Los tiempos finales de Dios y su ira son inevitables. A veces se promulga o se corre la voz como diciendo: es que Dios es tan amor y tan misericordioso que al final, va a mirar para otro lado y va a dejar que toda la humanidad vaya al cielo. Bueno, la Biblia nos dice que esto no es así. Y nosotros, como sus hijos y como heraldos de la palabra, tenemos que advertirlo. Tenemos que decirlo, y lo decimos porque todavía es tiempo de venir a Cristo y de formar parte de sus santos, formar parte de su Iglesia. Desde los tiempos antiguos, yo soy, no hay quien pueda librar de la mano. Lo que yo hago, nadie puede desbaratarlo. Segunda lección.
Solo hay una manera de escapar de la ira de Dios. Solo hay una manera de pasar por alto en nuestras vidas estos juicios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no anden conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto está disponible para ti en esta mañana. Sí, son juicios terribles. Hemos oído cosas tremendas que se van a cumplir. Pero el Señor hoy te está brindando la posibilidad de que el juicio que tú mereces sea pagado por Cristo, porque Él ya lo ha pagado, y que tú te puedas librar de esa condenación. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Bueno, estar en Cristo Jesús no es levantar la mano en una predicación del Evangelio. Estar en Cristo Jesús no es asistir regularmente a una iglesia. Estar en Cristo Jesús es confesarte pecador, recibir a Cristo en tu vida y vivir a partir de ese momento como un hijo de Dios, renunciando al pecado y viviendo en la fe y en la confianza y en la santidad que Dios exige, viviendo en la obediencia a Dios. Tercera verdad que quiero compartir con vosotros. Para que nosotros fuéramos librados, Cristo sufrió el castigo por mis pecados. Bueno, acabamos de leer toda una colección de juicios que habla que Dios no se toma el pecado en broma y que lo castiga de una forma tremendamente dura, ¿verdad? Y vimos cómo Dios ejecuta esos juicios por el pecado de toda la humanidad. Quiero que pienses ahora en una cosa. De repente, todo ese pecado y todo ese juicio que es repartido por toda la humanidad, de repente es cargado sobre los hombros de una sola persona. Y Dios desata esta ira que hemos leído sobre una sola persona, que es Cristo, una persona que además es inocente. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y sabes, después de leer estos capítulos de Apocalipsis, este versículo de Isaías 53, para mí al menos, adquiere otra dimensión. Cuando pienso en el castigo que Jesús tuvo que soportar en la cruz, para que yo fuera librado, para que yo fuera perdonado, para que yo pueda disfrutar dentro de la familia de Dios. Cuarta verdad que quiero destacar con vosotros. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Estás sirviendo tu vida para la gloria de Dios? ¿Estás sirviendo para que Él sea honrado? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Él se lo merece. Él lo exige. Él lo pide. Y si somos sus hijos, vivamos para su gloria. Y en quinto lugar, ya sabéis que dentro de este tema de Apocalipsis hay un debate, sano debate, a veces no es tan sano, pero debe ser así, sobre si la Iglesia va a tener que pasar por estos acontecimientos, ¿no? Y hay algunos que piensan que la Iglesia va a ser llevada por el Señor a las nubes antes de que inicien todos estos juicios. Hay otros que piensan que los va a pasar en parte y luego va a ser llevada. Y hay otros que piensan que la Iglesia los va a tener que vivir hasta el final. Pero, ¿sabéis? Lo realmente relevante no es tanto en dónde voy a estar en según qué parte de la tribulación. Lo realmente relevante es pensar si mi vida está sirviendo para la gloria de Dios hoy. Ese es el auténtico debate en mi corazón. Así que, hermanos, el mensaje de Apocalipsis es claro. Vienen acontecimientos tremendos. El mundo y la sociedad no va a ir a mejor, va a ir a peor.
pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quieres tú tener esa esperanza? ¿Quieres tú tener esa tranquilidad de saber, bueno, Señor, pase lo que pase, yo estoy en Cristo Jesús, ahí estoy colocado, y nada ni nadie me va a separar de tu amor? Pues que el Señor nos ayude y nos permita hacer estos estudios de Apocalipsis para que veamos que es tiempo de tomar una decisión por Cristo. Y si ya has tomado esa decisión, si ya eres un hijo de Dios, es tiempo de vivir para Dios en santidad y obediencia cada día de mi vida. Que el Señor nos bendiga.